bien, muchas gracias. Bueno, bueno, el tema que vamos a abordar es la sarcopenia, ¿no? Clásicamente, pues ustedes al escuchar sarcopenia, pues van a pensar en el envejecimiento, ¿no? En la pérdida de masa muscular en los adultos mayores. Vamos a empezar con ese abordaje. El doctor Rosenberg en el año 89 fue el que acuñó el término de sarcopenia, relacionándolo como la pérdida de la masa muscular, ¿no? La fuerza muscular asociado a la edad, ¿no? Inicialmente ese fue el origen de la sarcopenia y del término sarcopenia. Podemos ver, y esa es un poco la orientación que quiero comunicarles esta vez, que la sarcopenia no es una situación exclusiva de la vejez. Si bien vamos a verla mucho más en geriatría y en pacientes adultos mayores, hoy en día y sobre todo en la pandemia que hemos vivido, pues se vuelve un problema y se vuelve una situación preponderante. Fíjense el impacto que genera la sarcopenia en este paciente post-COVID, por ejemplo, ¿no? Las limitaciones funcionales, la dependencia y todo lo que va a acompañar la sarcopenia son problemas que van a ir apareciendo en nuestros pacientes, ya sean adultos mayores o adultos jóvenes, de forma preponderante durante las enfermedades y sobre todo las enfermedades crónicas. Hay un artículo que también escribí, que está en la revista de la Sociedad de Geriatría de Bolivia, en la tercera edición. Si alguno tiene la oportunidad, pues les invito a que le den una miradita. El título de mi editorial se llamaba se va la COVID y llega la sarcopenia. Y efectivamente es eso lo que vamos a ir viendo, no solo en el COVID, sino en muchas enfermedades. Y pues la sarcopenia cobra ya importancia en grupos mucho más jóvenes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y esto es una gráfica que nos habla de América Latina y el Caribe. Fíjense que para el año 2025, en el que estamos, bueno, ya estamos a la vueltita, el número de adultos mayores a 60 años ha sobrepasado ya el número de niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe. Es decir, que en este momento en toda nuestra región tenemos más pacientes en edad geriátrica que niños menores de 5 años. Y si nos ponemos a pensar cuántas políticas de salud hay para el adulto mayor, vamos a ver que son muy, muy, muy pocas en comparación con las políticas de salud para los niños menores de 5 años, ¿no? Fíjense que para el 2050, donde ustedes van a estar en el auge de su práctica, y yo espero seguir por acá, el 2050, el número de adultos mayores de 80 años, o sea, la población geriátrica que va a requerir asistencia médica, ¿no? Estamos hablando del adulto mayor avanzado, va a ser el mismo número que de niños menores de 5 años. Entonces, en estos 25 años que nos quedan, pues lo que tenemos que hacer y el reto es empezar a formar recursos asistenciales para los pacientes adultos mayores, para mí, para sus papás y no sé si en 25 años también tal vez para ustedes y para lo que les queda de futuro, ¿no? Entonces, ese es el reto, esa es la meta, porque nosotros somos los futuros ancianos. Entonces, si nosotros no sembramos el terreno para la geriatría y para la atención de adultos mayores, vamos a estar en problemas, ¿sí? Eso para... Bueno, ¿cuál es la importancia de la sarcopenia? Pues evidentemente es que la sarcopenia es un criterio fundamental para la fragilidad, y la fragilidad lleva a discapacidad junto con otro concepto y otro elemento que es la comorbilidad. El conjunto de enfermedades, hipertensos, diabéticos, sobre todo las degenerativas, más la sarcopenia, nos van a llevar a la discapacidad. Entonces, un paciente sarcopénico como el que hemos visto hace un momento, si bien el paciente que les mostré en la fotografía obviamente no tenía criterios de discapacidad, o sea, de requerir asistencia, pero es porque era joven. Imagínense si ese impacto hubiera sucedido en un adulto mayor. Entonces, obviamente, esa persona necesitaría asistencia, ¿no?, de la familia para sus cuidados. ¿Cuáles son los cambios que se dan con el envejecimiento de forma fisiológica?
La masa muscular, de forma natural, fisiológica, porque eso es otro de los conceptos que quiero que quede claro, el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es una situación natural, obviamente de deterioro, pero no es una enfermedad. Y en ese envejecimiento, pues nuestra masa muscular se va a ir sustituyendo por tejido adiposo, eso es normal. Nuestro índice metabólico va reduciéndose al 2% en promedio a partir de los 60 años, es normal, es esperable. El agua corporal disminuye, nuestros reflejos de sed, las uniones neuromusculares también disminuyen, nuestros requerimientos de ciertos elementos como la vitamina D aumentan, ¿sí? Y va a haber un aumento progresivo de una disminución de la actividad física, obviamente por el sedentarismo, por el deterioro de otros órganos como el sistema cardiorrespiratorio. Justamente ayer estaba leyendo un trabajo, un poquito para hablarles hoy día, que se publicó, ¿no? en Estados Unidos, creo que es en agosto, en relación a qué es lo que lleva al deterioro de la actividad física. ¿Es la edad que nos lleva al deterioro de la actividad física o es la misma sarcopenia que evita que haga que el adulto mayor sea menos activo? Entonces, evidentemente se ha visto de que hay una relación en ambos sentidos. El paciente anciano es menos activo porque empieza a generar sarcopenia y al generar sarcopenia empieza a ponerse más sedentario y se establece un círculo, ¿no? Entonces, la pérdida de actividad en el adulto mayor, en el anciano, está muy relacionada con la sarcopenia y esa sarcopenia es la que luego va desarrollando. Me gusta mucho este tema y lo elegí para presentárselos justamente porque es uno de los elementos fundamentales en el abordaje de un anciano, en lo que no sé si habrá otra presentación en geriatría, pero en lo que llamamos síndromes geriátricos. La sarcopenia condiciona todos los síndromes geriátricos, caídas, inmovilidad, y es el inicio, o si quieren, el síndrome geriátrico que concentra todos los mecanismos fisiopatológicos del envejecimiento que se vuelve patológico. ¿Cuál es la prevalencia de sarcopenia? Entre los 60 a los 70 años está alrededor del 13% a nivel mundial y fíjense cómo alrededor de los 80 años ya la mitad de los adultos mayores son sarcopénicos. Entonces, si bien es una enfermedad relacionada con la edad, ¿sí? Va aumentando a medida que se produce el envejecimiento, pero como les decía, no es una enfermedad exclusiva ya de la tercera edad, del adulto mayor. La sarcopenia empieza a los 40 años y existe un fenotipo sarcopénico. Hay una predisposición genética a nivel de las mitocondrias musculares que hacen que el músculo empiece a deteriorar, a hacer apoptosis, y hay personas que van a generar más sarcopenia que otras, y todos empezamos con la sarcopenia a los 40 años. Realizada la definición, ¿cómo vamos a definir? Hay muchas definiciones, la que a mí más me gusta es la de la Sociedad Europea del Grupo de Trabajo en Sarcopenia, que dice que es un síndrome, un conjunto de enfermedades que llevan a esta situación, caracterizada por la pérdida gradual y generalizada de dos elementos, masa muscular y fuerza muscular. La masa muscular es un criterio necesario para hablar de sarcopenia, ¿no? Sin la pérdida de masa no podríamos hablar de sarcopenia, pero el criterio más importante es la fuerza. Podemos tener pacientes con buena masa, pero con disminución de fuerza, que igual van a presentar, no se considerarían sarcopénicos, ¿no? Pero sí, muy pronto podrían serlo por la limitación funcional, ¿no? La sarcopenia lleva a discapacidad física, inclusive a mortalidad, porque como les decía, la sarcopenia lleva a la fragilidad a desenlaces desagradables o adversos, como la discapacidad, admisiones tempranas a hogares geriátricos, mortalidad en el contexto de caídas, mortalidad en el contexto de, imagínense, la sarcopenia a nivel del diafragma y los músculos intercostales, predisponen a que una neumonía sea peor tolerada, con más riesgo de mortalidad. La sarcopenia diafragmática y la sarcopenia en general es la que condicionó que los pacientes, o condiciona que un paciente tenga peor o mal apego al ventilador mecánico cuando es necesario las terapias de las intervenciones de terapia. Por si acaso, toda la literatura, y esto lo hago con evidencia médica, evidencia científica, la edad no es un criterio de pronóstico adverso en terapia. O sea, un paciente no debe ser discriminado del acceso a terapia solo por la edad. En ningún libro van a encontrar que la edad sea un factor pronóstico negativo. La edad es un factor más a considerar en un ingreso a terapia intensiva. Sí son las comorbilidades, mayor tiempo hospitalario y todo. Entonces,
limitar el acceso de un paciente a terapia intensiva por su edad se llama edaísmo y es un tipo de discriminación porque no existe evidencia que diga que por ser mayor o menor de 80 años tenga peor pronóstico. No van a encontrarlo. ¿Sí? Son los eventos coadyuvantes que sí llegan a eso. Bueno. Básicamente estamos hablando de la fragilidad y la fatiga muscular, que son los factores que están asociados más con los desenlaces adversos en los pacientes, y acá la sarcopenia juega un papel fundamental, ¿no? En ser una causa de fragilidad y la fragilidad luego a dependencia. Bueno, ¿cuáles serían los factores que nos van a llevar a la sarcopenia? Si bien estoy un poco más enfocado al tema geriátrico, como les dije al principio, la sarcopenia empieza en grupos más jóvenes y claramente está asociada a ciertas situaciones de la patología del adulto joven, ¿no? Entonces vayan considerando eso también. Para llegar a sarcopenia, pues hay algunos factores. Están los factores inmunológicos, como es la respuesta inflamatoria persistente. En este caso, el COVID, teníamos aumento de interleucina 6, factor necrosis tumoral alfa, y la tormenta, ¿no? De citoquinas. En el anciano existe un estado inflamatorio persistente. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la dislipidemia, artritis y demás, ustedes saben que generan un estado inflamatorio persistente y ese estado inflamatorio por estas citoquinas es la que luego condiciona sarcopenia. Las fibras musculares disminuyen de tamaño, otras generan apoptosis, eso es un fenómeno propio del envejecimiento, ¿no? Que lleva a sarcopenia. Existen factores hormonales, la disminución de testosterona, estrógenos, factor de hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulinoide, ¿no? Y la mayor necesidad de vitamina D o la menos suplementación de vitamina D también puede generar sarcopenia, pero hay un elemento fundamental que es el aumento de la miostatina. La miostatina es una hormona autócrina que está en el músculo, que es la que va a condicionar la disminución de la síntesis de músculo y el cambio entre fibras musculares que sean reemplazadas por tejido graso. La miostatina es muy importante en la fisiopatología a nivel neurohumoral, en realidad, autócrino. Les hablaba de la muerte de motoneuronas programadas por la disfunción mitocondrial, obviamente el tema nutricional como la baja ingesta de proteínas, la actividad física, no el sedentarismo, todo eso va a llevar a sarcopenia. ¿Sí? Esto que les iba comentando va a repercutir en dos impactos, en la masa muscular y en la fuerza muscular, ¿no? Si vamos a tratar de sintetizar estos elementos, pues vamos a hablar de que la sarcopenia se produce por las alteraciones en la síntesis y degradación de proteínas, a factores inflamatorios, hormonales y la disfunción mitocondrial. Tratamos de resumir un poquito. En relación a la síntesis y degradación de proteínas, fíjense cómo una alteración en la síntesis por el aumento, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento de la insulina estimulan la síntesis proteica, ¿no? En tejido muscular. En cambio, el hipercortisolismo y la miostatina que les comenté inhiben la síntesis. Un estado de cortisol elevado es el que se produce, por ejemplo, en pacientes en situaciones de estrés, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? El hipercortisolismo. La degradación de proteínas musculares está incrementada, por ejemplo, por las citoquinas inflamatorias y por el cortisol que hemos comentado. Y por el contrario, el factor de crecimiento elevado de la insulina y el factor de crecimiento y el hormona de crecimiento evitan y retrasan o inhiben la degradación de proteínas. En este equilibrio es que el paciente en estados inflamatorios persistentes, hipercortisolismo o secreciones de miostatina va a generar sarcopenia, ¿no? Y ustedes ya se irán dando cuenta qué enfermedades del anciano y del paciente adulto joven llevan a esos estados de respuesta de citoquinas y hormonales. Las citoquinas involucradas son evidentemente las citoquinas inflamatorias agudas, ¿no? También en las enfermedades crónicas, por ejemplo, el ciclo del ubiquitin proteosoma en las enfermedades crónicas también va a generar esta degradación de la síntesis de proteínas. Y los temas hormonales, si bien los hemos separado para un tema de estudio, todos estos elementos que estamos comentando trabajan de forma sinérgica al momento de condicionar que se produzca o no sarcopenia. ¿Sí? Fíjense que, y eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, la respuesta inflamatoria sistémica o la respuesta de las citoquinas, el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6, ¿sí? Fíjense qué efectos logran a nivel sistémico, no solo es el efecto inflamatorio inmunitario local, ¿no?
Fíjense que estimulan al factor necrosis, al factor de capa B, que eso va a generar a nivel de las células en la inmunidad, pero en el cerebro, ¿no? Las citoquinas generan un reflejo de un estímulo de anorexia. Por eso es que cuando uno está enfermo no quiere comer, porque a nivel central, a nivel cerebral, en el sistema nervioso autónomo, se genera este reflejo y esta situación de saciedad, de caquexia y no querer comer, y eso va a condicionar mucho más en un paciente crónico a la pérdida de masa muscular. ¿No? Ahí ustedes ven, ahí se llama el comportamiento del enfermo, ¿no? Y disminuye la energía, el consumo de proteínas, el vaciamiento gástrico se altera, ¿no? Empieza a generarse el hígado graso, alteraciones en el equilibrio de los lípidos. ¿Sí? Los ácidos grasos aumentan, empieza a haber resistencia a la insulina a partir de las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Y todo esto que vamos hablando. Una respuesta inflamatoria también se va a repercutir en la estimulación de los núcleos supraópticos paraventriculares para simular un estado de simpático mimético que va a repercutir en el corazón. Fíjense cómo el estado inflamatorio genera todos estos cambios sistémicos, ¿sí? Y esto es lo que vemos en un paciente con enfermedades cardioembólicas, inflamatorias, desde el punto de vista del endotelio, que ustedes ya muy bien lo deben conocer. El otro elemento es la disfunción mitocondrial. Esto es lo que les decía el fenotipo sarcopénico, ¿sí? Alteraciones en la señalización del ADN mitocondrial, ¿sí? Del ARN mitocondrial van a generar pues, una apoptosis programada de fibras musculares y por lo tanto en esta apoptosis hay destrucción de músculo, cambio por grasa y generación de radicales libres, ¿no? Entonces, esto estamos hablando del ADN mitocondrial, que también condiciona ese fenotipo sarcopénico y algunos tendrán más o menos predisposición a estos cambios. La clasificación de la sarcopenia vamos a abordarla desde un primer punto, que es según la causa. Vamos a hablar de una sarcopenia primaria, que es la que se relaciona con la edad, ¿no? Con el envejecimiento. La secundaria la podemos abordar de tres formas. La que está relacionada con la poca actividad, la que está relacionada con enfermedades, un poco en el contexto humoral y inflamatorio, y la relacionada con nutrición, ¿no? La sarcopenia asociada a la mala ingesta proteico-calórica. El grupo de trabajo en la sarcopenia, ¿no? Establece desde el punto de vista clínico esta clasificación. Hablaremos de presarcopenia cuando hay una disminución de la masa muscular. No podemos hablar de sarcopenia si no hay el criterio de masa muscular. Se llamará ya sarcopenia confirmada, consolidada, cuando además de la masa muscular presenta disminución de la fuerza muscular, ¿sí? Y si además de eso presenta un bajo rendimiento físico, se llama sarcopenia grave. Entonces, esta es la forma de clínicamente abordar al paciente. El grupo de trabajo de la sarcopenia ha tenido dos publicaciones, ¿no? La uno y la primera, que es alrededor de los años 90, y la segunda, que es la más reciente, que se ha publicado en el 2018, ¿no? Tenemos dos versiones. En este grupo de trabajo, la sarcopenia, ¿no? La segunda versión, nos dice que el diagnóstico se basa en la confirmación de la disminución de la masa muscular y el criterio 2 o el criterio 3, ¿no? Que es la fuerza y el rendimiento físico. Entonces, criterio necesario para hablar de sarcopenia es la masa muscular, pero el criterio más importante es la fuerza, porque la fuerza es la que condiciona las alteraciones funcionales. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero disminución de masa y fuerza los ancianos los van teniendo, pues, les he explicado que es parte del envejecimiento. Y a veces pues no son adecuadamente diagnosticados porque están solapados y enmascarados por otras enfermedades de la vejez, ¿no? La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la artrosis, que hacen que el paciente se mueva menos y si se mueve menos, entonces, ¿cómo sé que tiene menos fuerza, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta y que hay que estar atento. Por ejemplo, el paciente que presenta caídas. Las caídas ya son un indicador de que el paciente puede estar presentando sarcopenia y ser la sarcopenia la causa de las caídas. La debilidad en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Lentitud en sus movimientos, progresiva. La percepción del mismo paciente de debilidad ya debe llamarnos la atención, porque significa que algo está pasando con ese paciente. Si él percibe que le falta fuerza, entonces esa ya es una bandera roja para empezar un protocolo de estudio de sarcopenia y obviamente también está el tema de los cuidadores y las personas que los cuidan que vayan notando estos eventos, ¿no? No está en la presentación, pero sarcopenia y deterioro cognitivo van muy relacionados.
porque los mecanismos que llevan a la sarcopenia son mecanismos que condicionan deterioro cognitivo. Estamos hablando de la demencia, ¿no? Entonces, la demencia puede enmascarar también estas situaciones. Creo que es uno de los principales, si quieren, síndromes que nos enmascaran cuadros. Esta es una propuesta, ¿no?, del consenso de sarcopenia para poder abordar un paciente con sarcopenia que tenga estos signos que les he comentado hace un momento de sospecha, ¿no? Entonces, cuando existe la sospecha, ¿sí?, lo que vamos a medir es la fuerza de agarre, ¿no?, el primer paso. Si la fuerza de agarre es normal, entonces no es un tema de fuerza, por lo tanto buscaremos otras causas que condicionen la debilidad y todo lo que hemos hablado. Si la fuerza de agarre está disminuida, es probable que tenga sarcopenia, entonces tengo que iniciar un estudio para ver la masa y calidad del músculo. Si la masa y calidad del músculo están adecuados, entonces el paciente no va a encajar como sarcopenia, pero sí tendríamos que clasificarlo como un paciente con debilidad y con riesgo de sarcopenia, ¿no? Si el paciente tiene masa muscular, entonces ya hablamos de sarcopenia y tendríamos que hablar si tiene una sarcopenia grave. Para eso realizar pruebas de funcionalidad. Las más importantes son el test del Up and Go, ¿no?, y el SPDS, que es la batería corta de performance, ¿no?, que son estudios que los pueden encontrar en internet. El solo hecho de ver que el paciente se pare y se siente de una silla sin brazaderas 5 veces y que tarde más de 12 segundos, ya podría considerarse como un test también de funcionalidad, ¿no? Entonces, como les decía, pues hay 3 elementos fundamentales: la fuerza muscular, la masa muscular y el performance. En relación a la fuerza muscular, el método para valorar la fuerza es la fuerza de agarre, y para eso vamos a utilizar un dinamómetro, ¿no? Esa es la mejor forma. Si no tenemos un dinamómetro en consulta, podemos hacer este test que les dije de la silla, ¿no? Levantarse y sentarse 5 veces en una silla sin brazos, el paciente con los brazos pegados al cuerpo, y valorar. Si tarda más de 12 segundos, tiene un problema de fuerza. El siguiente elemento es la calidad del músculo. La calidad del músculo la podemos estudiar de muchas formas. La forma clásica es el DEXA, que es la absorción de rayos X, que es lo mismo que se hace en la densitometría ósea. Se le pide al técnico que nos haga no solo densitometría ósea, sino también masa muscular apendicular. Si el equipo tiene la programación, nos los va a poder dar, y ese es el mejor método, el método clásico, si quiere. Hay otros métodos, la resonancia o la tomografía de algunas partes, recomendable la de la quinta vértebra lumbar, que nos va a hablar de la calidad del músculo, ¿no? Podemos utilizar ecografía también, que no está del todo validada, pero sí hay muchos estudios interesantes en el sentido de poder ver la cantidad de grasa que tenga el músculo, sobre todo en la pierna, para poder establecer este diagnóstico de calidad muscular alterada. Entonces hay muchos métodos para la calidad muscular, tenemos que adecuarnos al que tengamos a disposición, ¿no? Inclusive, si no tenemos ninguno por el tema de la limitación técnica, podemos utilizar la antropometría mediante la fórmula. Hay una fórmula que les voy a mostrar para calcular esta masa muscular apendicular. Lo que estamos buscando es masa muscular apendicular. Ese es el valor o el criterio que queremos cuantificar. Esta es la dinanometría, ¿no? Ahí tiene el dinanómetro, fuerza de agarre, tiene alta sensibilidad y especificidad para sarcopenia, como pueden ver en este estudio que les muestro, ¿no?, del 2003. El mecanismo que regula la fuerza no solo es muscular, ¿no? El mecanismo de la fuerza o si quieren los circuitos para generar fuerza van desde el cerebro y sobre todo del sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces es un sistema mucho más complejo que va desde el propio músculo, las uniones neuromusculares, hasta la regulación en la excitabilidad y la corteza cerebral, ¿no? Entonces es bastante más complejo, y la sarcopenia, obviamente, como les decía, tiene una relación con el tema cognitivo muy importante. La funcionalidad o el performance se puede medir por la velocidad de la marcha. Un anciano debe caminar más de 0.8 metros por segundo, ese es el punto límite, o el SPPB, que les decía que es la batería de performance corto físico, que son varios estudios que se van a realizar, ¿sí? También tenemos el test del Up and Go,
que es un test en el que se basa que el paciente se para de la silla, camina 3 metros, vuelve a la silla y cronometramos 2 elementos. La velocidad en la que hace esto para que sea 0.8 metros por segundo o también el tiempo que realiza esta maniobra que debería ser 12 segundos. Valoramos el equilibrio, es importante el equilibrio en la sarcopenia porque obviamente va a generar alteraciones en la fuerza muscular. Les pido un poco de tolerancia, estoy en el hospital y justo hoy se les ocurre hacer reparaciones en piso arriba. Voy a hablar un poquito más fuerte para que puedan escuchar. La prueba del equilibrio es esta, se llama prueba de tándem, ¿no? Y tenemos que valorar el equilibrio con los pies juntos, un pie adelantado y los dos pies en vertical. Tenemos que ver el equilibrio, es muy importante ver el equilibrio porque una alteración de equilibrio de origen muscular nos habla también de sarcopenia y es un predictor de caídas, ¿no? La velocidad de la marcha es esto, colocar una cinta de 4 metros y cronometrar en cuánto tiempo la realiza para establecer el punto de corte de 0.8 metros por segundo. ¿Sí? Esta es la prueba de levantarse la silla que les decía. Debe levantarse y sentarse la silla en 5 intentos y el punto de corte son 12 segundos para esta maniobra, ¿no? La osteoporosis y la sarcopenia están íntimamente relacionadas, sobre todo por sus mecanismos autócrinos y la miostatina que les comentaba. Un paciente con sarcopenia, con osteoporosis va a tener sarcopenia, es muy probable, tanto así que el método de estudiar ambas es el DEXA, ¿no? Este estudio que les presento, que se ha realizado en Reino Unido, muestra esa relación y este estudio lanza un dato muy interesante. Nos dice que los pacientes, ¿sí? Los pacientes con osteoporosis varones tienen un mayor riesgo de tener sarcopenia. Si yo veo un paciente varón con osteoporosis, debo establecer 3 veces más riesgo de que tenga además sarcopenia. En cambio, las mujeres tienen osteoporosis, pero no necesariamente va a acompañar sarcopenia. Tienen la mitad del riesgo, ¿no? 1.5. Entonces, en todos, digamos, los modelos que se hace, tanto para la parte de nutrición, ingesta calórica, tipo de actividad física, los hombres han mostrado que tienen mucha más probabilidad de ser sarcopénicos si los encontramos con osteoporosis. Entonces hay que tomar en cuenta ese dato, ¿no? Al momento de valorar la osteoporosis, y si es varón hay que hacer estudios de sarcopenia. Tiene una relación, como les decía, muy estrecha, ¿sí? Tanto así de que el tener osteoporosis genera un riesgo de sarcopenia, sobre todo en los hombres, como les he explicado, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de corte? Ya un poquito haciendo una síntesis de todo lo que hemos hablado para el diagnóstico. La fuerza de agarre en hombres deberá ser mayor a 27 y en mujeres mayor a 16. Estamos hablando en kilogramos, medidas en dinanometría. La masa muscular apendicular menor a 7 en los hombres y menor a 5 en las mujeres. La velocidad de la marcha 0.8 para los dos sexos. Y el tiempo del up and go se pone como 12 es el punto de corte. Hasta 20 podríamos considerar y más de 20 ya es una sarcopenia con alta probabilidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder abordar, que es el tema de esta presentación, cómo abordar la sarcopenia? ¿Sí? Hay un test que podemos utilizarlo en atención primaria que se llama el SARC-F. El SARC-F es un test, el que les traigo acá, que valora 10 puntos y con más de 4 puntos la probabilidad de sarcopenia es alta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán difícil es cargar 5 kilos? El paciente responde, ¿no? Se hace esto en consulta externa. ¿Cuán difícil es cruzar una habitación caminando? ¿Cuán difícil es cambiarse la silla a la cama? ¿Cuán difícil es para usted subir 10 escalones? ¿No? ¿Y cuántas veces se cayó el año pasado? Hacemos el SARC-F y si nos arroja más de 4 puntos, tenemos una alta probabilidad de tener sarcopenia y debemos correr todos los estudios que hemos hablado, ¿no? Empezando por la fuerza, la masa y el performance físico. Entonces, esa sería, digamos, una propuesta de intervención para el diagnóstico de la sarcopenia, siendo un poquito más prácticos, ¿no? Y esto está adaptado de Cruz y colaboradores, ¿sí? Bueno, hablemos del tratamiento rápidamente. El tratamiento se va a basar en 3 cosas: dieta, ejercicio y medicamentos. Ya vamos a ver cada uno. La dieta es muy importante, ¿no? La dieta, pues básicamente estamos hablando de músculo, por lo tanto hay que aumentar la ingesta de proteína entre 1 a 1.2 gramos kilogramo al día. Principalmente deben ser aminoácidos esenciales ricos en leucina. Podemos dividirlo según la tolerancia del paciente en 3 o 5 tomas, eso es indiferente, eso hay que valorarlo en un esquema de manejo nutricional, ¿sí? Pero
se recomienda teóricamente que sea rico en leucina, que es un aminoácido que ayuda a la resistencia a la insulina, disminuye la resistencia metabólica y ayuda a la síntesis de proteína muscular a partir de la estimulación de la proteína mTOR, ¿no? Que es la que luego va a estimular la formación de masa o de fibras musculares o de proteínas musculares, que también es el mismo camino que sigue la insulina y el factor de crecimiento derivado de la insulina. ¿Sí? El aumento o la dieta hiperproteica en los adultos en general, no solo en el adulto mayor, pues tiene otro tipo de efectos también, ¿no? Estimula a la hormona de crecimiento, estimula a la absorción de calcio, suprime la paratormona, o sea, que ayuda el hecho de consumir proteína ayuda a parar un poco la sarcopenia, perdón, la osteopenia también, ¿no? Y obviamente estimula la masa muscular y la masa ósea. ¿Sí? Esos son los potenciales mecanismos que puede tener la dieta hipercalórica. Ahora, entre los suplementos con HMB, hay varios en el mercado. No los voy a decir por el tema de marcas, pero ustedes ya pueden ver que hay varios. Búsquenlos como suplementos con HMB. Esta proteína o esta preproteína lo que hace es se ha demostrado durante varios estudios que es el único suplemento que tiene un impacto real en la masa muscular. Todo lo que les he hablado ahora es lo que nos dice la literatura en relación al potencial teórico, pero en la evidencia científica, el único suplemento o la única intervención proteica que ha demostrado mejorar la masa, no la fuerza, solamente la masa muscular, es los suplementos con HMB y la dieta hiperproteica. Nada más. El resto de los otros tipos de dietas y abordajes, si bien se pueden utilizar, pero la evidencia está en estos dos puntos que les he dicho. En relación a la vitamina D, hay muchos colegas que suplementan vitamina D. Voy a hablar solamente desde el punto de vista de la sarcopenia. No tiene ningún impacto si es que el paciente no está depletado. Si el paciente tiene depresión de vitamina D, sí debe recibir. Si no está depletado de vitamina D, no tiene ningún impacto en la sarcopenia. La vitamina D también tiene otros efectos, ¿no? En la placa neurohumoral y demás, pero estrictamente en la sarcopenia solamente si está depletado. Si no tiene deficiencia, no se debería utilizar. ¿Sí? Dieta, ya vamos, creo que ya hemos abordado. El siguiente elemento es el ejercicio, ¿no? Entonces, fíjense que la actividad física es sumamente importante, porque la actividad física es la que nos va a dar aumento de la fuerza muscular. La dieta impacta en la masa y el ejercicio en la fuerza. Y además que el ejercicio con dieta potencia el aumento de la masa, ¿no? Entonces, en estos 37 estudios clínicos aleatorizados, en esta revisión que les muestro ahora, ha mostrado esa evidencia, ¿no? Que el complementar el ejercicio va a impactar en la fuerza, pero ejercicio con dieta va a impactar tanto en la fuerza como en la masa y va a ser sinérgico, va a tener mucho más impacto en el tratamiento de los pacientes. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? El ejercicio que debe realizar para sarcopenia es el ejercicio de resistencia, de fortalecimiento muscular, o sea, es pesas, no ejercicio de cardio. El ejercicio de cardio tiene otras aplicaciones, no tiene otras utilidades, pero estrictamente en sarcopenia necesitamos ejercicio de resistencia, ejercicios con pesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a disminuir la endotelina, mejora el óxido nítrico, disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? Y mejora la calidad de vida en general, tanto el ejercicio de resistencia como el ejercicio cardio, ¿no? Pero para sarcopenia, como les digo, es resistencia. ¿Cuál sería un buen esquema de tratamiento, una rutina de tratamiento, de ejercicio, perdón? Sería combinar las cuatro dimensiones. Realizar ejercicio aeróbico con actividad moderada de 30 a 60 minutos, ¿sí? Hasta 300 minutos por semana, ¿sí? Vamos a hablar de caminata o si se puede un poco más de intensidad. La resistencia o potenciación que debe realizarse 2 días a la semana, 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones sería lo ideal. Ese es digamos, un esquema básico. Tiene que haber ejercicio de flexibilidad entre 2 a 7 días por semana, mejor si es todos los días, para facilitar la extensión y mejorar el equilibrio y también los ejercicios de equilibrio. Entonces, un esquema de ejercicio en un adulto mayor tiene que tener esas 4 dimensiones. Ahora, obviamente, bueno, no vamos a hablar de eso, del tema de geronto social, pero no todos los ancianos aceptan todas estas rutinas, ¿no? Pero estimulemos a que hagan este tipo de actividades, por lo menos las de equilibrio
equilibrio, por ejemplo, en la casa, con cosas que hay en la casa, ¿no? Como una silla, levantar el pie, ponerse puntitas, siempre con ayuda del cuidador y con las precauciones que amerita, ¿no? Hay que aprovechar las situaciones en la vida diaria, ¿no? Como pueden ver acá en la presentación, si ustedes impactan y hablan con sus pacientes, hacen un diagnóstico temprano de la sarcopenia y hacen la intervención en dieta y ejercicio, entonces intentemos que hagan la mayor cantidad de ejercicio con lo que tienen en la casa, ¿no? Ahí como ven acá la señora haciendo ejercicios con el esposo también. Bueno, el tercer elemento era la medicación. Y aquí soy contundente en que no existe medicación. No hay ningún medicamento que trate la sarcopenia, ninguno. A excepción, podemos considerar la vitamina D cuando el paciente está depletado. Después, no existe evidencia suficiente para hablar ni de los estrógenos, ni tiboloma, ni testosterona, ni hormona de crecimiento, ningún medicamento. Hay promesas, si quieren, desde el punto de vista teórico, en la miostatina, ¿no? En los inhibidores de la miostatina, que era la proteína que les decía, ¿no? Que se utiliza principalmente en este estudio que les estoy mostrando, no publicado, este es del 2021, perdón, que habla de esa potencialidad de los inhibidores de la miostatina en el manejo de la sarcopenia, y esto es lo que un poquito se utiliza en los pacientes con cáncer, porque obviamente los pacientes con cáncer son pacientes que generan sarcopenia y la sarcopenia en el paciente con cáncer es un elemento deleterio y es un elemento, si quieren, fundamental de impacto en el pronóstico del paciente con cáncer, ¿no? Entonces, quitando la población de adultos mayores, la siguiente población susceptible que necesita este abordaje son los pacientes con cáncer, ¿no? Bueno, esa sería mi presentación. Les agradezco por su atención y pues estoy abierto a lo que digan los organizadores. Ya, doctor. Aló, no escucho. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Mario dice, excelente ponencia, doctor. ¿Existe alguna relación entre obesidad y sarcopenia por el reemplazo con tejido graso en el paciente adulto mayor? Sí, esa es la obesidad sarcopénica, ¿no? La obesidad sarcopénica se ve en varios niveles. Los mecanismos que llevan a la sarcopenia, como ustedes han visto, son el inflamatorio, la resistencia a la insulina, y obviamente la resistencia a la insulina es parte de la fisiopatología de las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, yo hice también un trabajo, a ver si otro día se los puedo comentar, en relación a que no existe un biomarcador para sarcopenia, o sea, no existe un laboratorio que le haga este laboratorio y sale sarcopenia, pero para uno de los posgrados que hice, pues hice un estudio en relación a la GGT, gamma-glutamiltransferasa, y la gamma-glutamiltransferasa es un marcador inflamatorio. Doctor, disculpe, ¿se le ha silenciado el micrófono? Sí, el paciente obeso, el paciente que llegue a obesidad va a tener los mismos mecanismos fisiopatológicos que llevan también a la resistencia a la insulina y que luego lleva a la sarcopenia. Entonces sí hay una relación, no diría directa, pero sí hay una relación en mecanismos. Bueno, doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Veo que no hay más dudas. Hasta una nueva oportunidad será. Moisés está levantando la mano. ¿Sí? Doctor, ¿cómo le va? Quería consultar, ahora está en boga el uso de la creatina. Mencionó en el tema de suplementos el HMB. Si habría alguna dosis en el HMB para consumir obviamente ya teniendo como base una dieta hiperproteica y un ejercicio, lo que vendría a ser como para hilar más fino sería consumo HMB y si prescribiría también el consumo de creatina, ¿no? ¿En qué dosis? Gracias. Ok. Hay que considerar, bueno, el consumo de creatina, no hay evidencia, ¿no? O sea, una evidencia
que les pueda dar, decirles sí, se ha mostrado en estos estudios que mejora, no hay. En realidad son estudios aislados, no hay, hasta la revisión que hice, estudios clínicos aleatorizados, y más bien hay algunas observaciones, ¿no? Obviamente los fisiculturistas son los que utilizan creatina y les va bien porque son jóvenes y tienen otras reservas. La creatinina tiene mucha carga renal, ¿no? Igual un poco inflamatoria. Entonces, utilizar en adultos mayores y en pacientes con cáncer no está indicado. Tiene más eventos adversos que el beneficio que pueda mostrar. Entonces, no estaría recomendado, pero hay un principio en geriatría que es la individualización. Es la rama de medicina que necesita más individualización porque los fenómenos de envejecimiento ustedes entenderán que no se puede escribir un libro como en el resto de las disciplinas, ¿no? Porque los ancianos en cada envejecimiento particular generan situaciones muy especiales. Entonces, en geriatría se aleja un poco, digamos, de la evidencia como tal y estimula y profesa la individualización de terapias, que eso es hacer medicina de calidad en geriatría. Bueno, entonces habría que ver eso con la creatina. Yo no la recomendaría, sería muy poco, creo que en ningún caso, por no decir ninguno. La dosis de HMB, pues depende, ¿no? del suplemento que habíamos utilizar. Hay que calcular 1 kilo, 1 a 1.2 gramos de proteína total, ¿no? Y que pues aproximadamente en lo que tenemos en formulaciones nuestras serían 6 medidas del producto en 200 cc de agua y tomar, dependiendo de los requerimientos calóricos del paciente, se toma entre 2 a 3 veces tomas por día. Y si es paciente hospitalizado, inclusive digamos hasta 4, hasta 6 o 5, ¿no? Tratando de cubrir requerimientos. ¿Ya? Ya, doctor, ahora sí creo que ya no hay más dudas. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, como ya le dije. Un Gracias placer. por compartir su tiempo con nosotros. Y eso sería todo, doctor. Un placer y bueno, pues hasta una próxima oportunidad y felicidades por esta iniciativa. Cuentan conmigo siempre. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.